En la cátedra del año pasado, en la cátedra de Miscelánea, se hablaba de que la democracia estaba bajo amenaza en la región, y un poco las intervenciones giraron en torno a eso. Uno de los pilares fundamentales de la democracia son los partidos políticos, que se viene hablando desde hace unos años para acá que están de alguna manera en crisis. Actualmente, ¿cómo evalúa usted el papel de los partidos políticos en la región y qué elementos ve o qué elementos considera que deberían tomar en cuenta para reinventarse? Bueno, yo creo que el principal el principal desafío que tienen hoy los partidos es que la sociedad se comunica de una manera diferente, porque el desafío de los partidos es el mismo que el del Diario de las Américas, o que de los bancos, o que de las tiendas. La clientela, el consumidor o el votante se comunica de forma diferente y hay que llegarle de manera diferente. Ustedes tienen que reinventarse viendo cómo entramos al mundo digital, no podemos solo ir. Veía aquí al ingreso, ¿no? El cajoncito azul con las moneditas. Me acuerdo, yo soy suficientemente viejo para recordar que la forma que te llegaban las noticias en la vida era, en la mañana tenías que salir y te llegaba el periódico. Ahora es diferente, ahora te llega vía el celular absolutamente todo. Entonces, ¿qué es más importante para un partido? Tener una cantidad de afiliados, registrados, militantes, con una cantidad de oficinas y sedes locales, regionales, o tener un número de seguidores en Facebook, o cuánta gente te ve a través de o en YouTube, o en canales y demás. Y es un mundo diferente, y eso requiere una reinvención total, porque la forma que el consumidor, que el votante se mueve en la sociedad contemporánea es diferente a lo que era antes. Yo creo que es un desafío que todavía está pendiente, y usted está viendo esa clase de problemas que, agregado al hecho de que la información ahora fluye más rápido y ni aún los gobiernos que controlan los medios pueden parar que se disemine la información sobre la corrupción a través de las redes. Entonces el desafío lo vuelve doblemente grande. Primero, que la forma de llegar al votante es diferente por la intercomunicación digital, y segundo, que la corrupción ha hecho que se estigmatice partidos. Brasil, semejante país grande, no hay una sigla que no esté manchada por algún militante que hubiera caído en casos de corrupción. Claro, asumiendo que tenemos una democracia con instituciones independientes y prensa libre, porque las mismas denuncias de corrupción las llevamos a Venezuela y no pasa absolutamente nada. Las llevamos a Perú y se van cayendo los expresidentes y los ministros, van cayendo como pajaritos en temporada de caza. Entonces, ese es un otro desafío. Y si ves ahora las tensiones en México, otro país grande, con partidos tradicionales de larga data, y hay un movimiento muy fuerte de impulsar candidaturas independientes, cosa que hubiera sido impensable en la era predigital. Antes del 2007 hubiera sido impensable que Margarita Zavala o el Bronco o quien fuese busque llegar a conseguir firmas para hacer un movimiento independiente y le llegue a la gente sin los mecanismos y herramientas que tenemos hoy. Pero usted no le está dando como una importancia un poco mayor, sobre todo en América Latina, al tema digital, teniendo en cuenta dos cosas. Primero, la brecha que hay todavía en América Latina, y segundo, que la política en esa región todavía sigue siendo, a ver, por ponerlo claramente, los medios impresos en América Latina siguen teniendo una importancia muy grande. O sea, no ve cualquier periódico, no sé, en Chile o en Argentina, un periódico impreso físico, y sigue siendo todavía un mamotreto, cosa que no pasa acá en Estados Unidos, por lo menos con la prensa escrita. No, y es evidente, y Veja y Stoé en Brasil siguen vivos, o que se llama la Semana en Colombia sigue viva, por decir algunas que conozco. Y qué pasó con Time y Newsweek, sí, es evidente. Lo que dice es evidente de que todavía hay importancia, pero también en el mismo Brasil está migrando hacia el digital, siendo que tiene circulación muy grande. Me refiero no tanto al tema periodístico, sino al tema político. Es decir, si los políticos en América Latina tienen que estar tan concentrados, obviamente no descartar, por supuesto, desde ningún punto de vista, las redes sociales, pero estar concentrados en si para ellos ese es el desafío, o más bien uno de los desafíos más grandes, son dos, que es, usted ya lo mencionó, la corrupción y la falta de legitimidad
de los partidos políticos y de los políticos tradicionales en América Latina. Sí, bueno, la lista de problemas es larga, simplemente estaba respondiendo a una consulta que es la forma de llegar a los votantes hoy es diferente. Y yo, claro que sí, yo comparto, todavía en Bolivia sigue siendo más efectivo irte a Radio Fides o irte al programa que no me pierda en la noche en televisión y llegas a ponle 3 ceros más a la gente que le llegas con un Facebook Live. Entonces no soy de lo que pienso de que vamos a las redes y olvidémonos del resto, porque objetivamente es así. Ahora, es que en todo este análisis hay un tema que parecería que tenemos principios democráticos vigentes en todos los países y estamos haciendo un análisis como si fuera igual en todos los lugares. Es totalmente diferente hacer política bajo una narcodictadura en Venezuela o un sistema autoritario persecutorio en Bolivia o en Nicaragua que hacerla en Brasil o en México. Es totalmente diferente la forma que se hace, porque parecería que cuando hablamos de medios de comunicación, aquí estamos, yo puedo decir absolutamente todo lo que pienso, pero sabemos que esa no es la realidad en varios canales de televisión, en varios periódicos en Bolivia y en ningún canal de televisión o cualquier medio abierto en Venezuela. Dicho, haciendo esa separación, lo de la corrupción claro que golpea, pero ahí está otra vez el ejemplo. A ver, una democracia, olvidemos un rato, los partidos tienen que actuar en el marco de 5 parámetros que una democracia debe tener. Yo soy ingeniero cartesiano, no filósofo lleno de entelequias. Debe haber elecciones libres, justas y transparentes, primer elemento. Segundo, instituciones independientes. Juez Sergio Moro, fiscales, lo que hemos visto. Tercero, el poder hacer oposición sin que eso sea materia criminal. No criminalizar la oposición o el pensar diferente. Cuarto, prensa libre. Lo que decía Dilma Rousseff, prefiero el ruido de la prensa libre al silencio de la dictadura. Y quinto, las reglas Sarney. Sarney fue el que dijo, cuando concluía su mandato, después de varios gobiernos militares en Brasil, que era democracia para él. Le preguntan en su último día de mandato. Y él dice lo que hice anoche. ¿Qué hizo usted anoche? Maletas, en la fecha establecida en la Constitución. Entonces, esos son elementos de la democracia que se requieren. Entonces, cómo funcionan los partidos en gran medida también depende de cuál es el grado de consolidación, erosión o retroceso de estos 5 elementos. Porque tú puedes tener la mejor maquinaria partidaria y si no hay elecciones libres, justas y transparentes, porque te mueven los votantes, porque te ponen el clap a la salida, entonces estás luchando contra una dictadura, no estás buscando cómo funciona un partido en democracia. Si el juez está hecho para perseguir al alcalde, entonces ¿qué tienes que hacer? ¿Un gran partido para ganar municipios? ¿O tener los mejores abogados para que te salven del juicio? Entonces, estos 5 elementos tienen mucho que ver con cómo funcionan los partidos en democracia, porque parecería que en América Latina seguramente podríamos decir que en los 90s, más o menos con dificultades, esos 5 elementos existían. Pero eso era en la era pre-socialismo 21, que demostraron ser una caterva de socios listos, corruptos, criminales, crueles, que han destrozado muchos de estos parámetros. Y por eso, para dar el ejemplo, en Bolivia hoy, ¿cuál es lo más importante? ¿Organizar bien un partido o que se cumpla la Constitución y el señor Morales no vuelva a candidatear para el 4º mandato cuando la Constitución que él hizo votar y que él trató de modificar y 2 veces votamos diciendo que solo había 2 mandatos, está ahora en medio de un proceso donde está aduciendo y argumentando que el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que todos tenemos el derecho a ser elegido, lo está convirtiendo, ese artículo, en el derecho a ser tirano. Imagínate que el derecho a ser tirano sea un derecho humano, esa es la distorsión total. En ese marco, los desafíos que enfrentamos en democracia son totalmente diferentes. Una cosa es hacer fortalecimiento partidario en Argentina versus en Bolivia versus en Venezuela, si queremos ir avanzando en los grados de dificultad. Usted ha hablado bastante del tema venezolano, además es muy conocedor del tema venezolano, ha estado allá como observador con el grupo IDEA y además ha hecho seguimiento bastante pormenorizado de lo que ocurre en Venezuela. Actualmente la crisis venezolana es muy compleja y es uno de los retos si se quiere, del hemisferio, poder abordar la crisis venezolana desde los valores democráticos, sabiendo que lo que hay allá no es una democracia.
¿Cuál cree usted que debe ser el papel de la comunidad internacional en el caso venezolano? Bueno, era frustrante durante años porque evidentemente yo hago seguimiento a esto mucho tiempo. ¿Por qué? Porque Bolivia es la hija predilecta de Bolívar y porque sabía que el proyecto hemisférico del señor Chávez, que en paz descanse, era lo más peligroso, dañino y nocivo que ha enfrentado la democracia de América Latina, porque él montó el proyecto político más poderoso de la historia contemporánea. A mi país fue el primero en llegar. Ese sistema donde venía, a ver, en democracia, si tú quieres, ¿qué requieres para un poco volver a una campaña exitosa? ¿Qué requería antes de que llegue Chávez? Las 4 P's: programa, partido, plata, programa, partido, persona y plata. Persona, el candidato, los candidatos, el partido, el programa de gobierno, la oferta electoral y la plata para poder hacer los desplazamientos. Eso era hasta que llegó Chávez, que con una P se encargaba de buscar una otra P, con la P de PDVSA y la plata de los venezolanos, venía y buscaba la persona contestataria al sistema establecido. Y podía ser doctor en economía en Ecuador, podía ser obispo en Paraguay, cocalero en Bolivia, reliquia de la Guerra Fría en Nicaragua, hombre de televisión en Salvador, iba variando. Al principio él buscaba militares golpistas como había sido él, Gutiérrez, Humalas, no. Ahora ya con el tiempo fue mutando. Y él montó un proyecto muy poderoso y Bolivia vino. ¿Y qué buscó la persona? El líder cocalero. Y llegaba a PDVSA y ponía el dinero y se agarró mi país, después se agarró varios, llegó a tener 22 de 34 votos en la OEA. Y por eso la comunidad internacional no reaccionaba, porque para mí era muy frustrante. Cerraban RCTV y nadie decía nada. ¿Por qué? Porque Chávez lo había puesto a Insulsa y era el dueño de la OEA, tenía 22 de 34 votos en el bolsillo. Te lo digo porque yo peregrinaba denunciando, advirtiendo, y era muy frustrante ver que no se hacía nada. ¿Qué pasó? Falleció el señor Chávez, cayó el precio del petróleo, la producción hoy es la mitad de lo que tenían cuando llegó Chávez, problemas económicos gigantescos, y llegó Almagro, cambió la OEA, entonces ya empezó a virar la comunidad internacional. Hemos logrado tener los 2/3 en la OEA, todavía no, hemos llegado a estar cerca, falta un poco, pero claramente hay una actitud diferente hoy de la comunidad internacional. Hay esto del Grupo de Lima, todo esto que se ha venido armando, mira esta cosa que se hizo al influjo de lo de Venezuela. Empezamos en Panamá, en la Cumbre de las Américas, denunciando lo que pasaba en Venezuela. Y yo recuerdo, con beneplácito te puedo decir que hace varios años había un loquito boliviano rabioso antichavista, así me decían. Bueno, pues resulta que no, ahora ya tenemos un sindicato acá de creo que 30 expresidentes, el Grupo Lima tiene no sé cuántos integrantes, la Unión Europea condena. Está bien, hay conciencia internacional y eso ayuda enormemente. Creo que el gran desafío es que no hemos logrado hasta ahora, no sé cómo lo llaman ustedes en la infancia, el sub y baja, ¿no? De niño que juega, sub y baja. Sí. Nunca hemos logrado que los dos lados estén arriba al mismo tiempo, estamos como el sub y baja. Entonces, cuando sube la presión interna, no había presión internacional. Y cuando sube la presión internacional, baja la presión interna. No hemos logrado sincronizar que estén con fuerza y vigor ambos componentes. Yo diría que ahora la fuerza internacional, la presión internacional en Venezuela es muy dura, muy fuerte, pero que falta, claramente la presión interna ha bajado, no cabe duda que ha bajado por lo que ha venido sucediendo. Ahora veremos lo que vaya a suceder. A ver, para hacer, ustedes conocen y hacen seguimiento, yo no quiero hacer la larga historiación de Chávez, ¿no? Todo es anécdota, pero digamos en la fase contemporánea, la recta final, de diciembre de 2015 para acá, yo debí estar creo que, no sé, 4 o 5 veces en Venezuela, ahora se supone que ya no puedo, me han declarado persona no grata, pero como les digo, segunda vez que lo hacen, la base de datos tampoco es tan buena, lo habían hecho ya en 2007 y sin embargo no sé qué pasó, que seguíamos yendo. A ver, esta fase de diciembre de 2015 para adelante se ha caracterizado por que hoy es una dictadura, tenemos una dictadura desnuda. Nos hicieron la triple doble C. El gobierno hizo la triple doble C. En diciembre de 2015 ganó la oposición, 2/3. Y vino la triple doble C. La primera, castrar el Congreso. La segunda, cancelar comicios. La tercera, el cadalso constituyente. O sea, el gobierno, que sabe que es impopular, que ha perdido el Congreso, su reacción fue transitar por este camino. Primero, castrar el Congreso, con los jueces que nos pusieron en Navidad, el narcogolpe judicial navideño, escribí en El País,
Recuerdo que desesperado hablaba con amigos en Venezuela y le decía, no dejen que eso pase, porque estaban anulando la victoria parlamentaria con el narcogolpe judicial navideño de 21 de diciembre, 22 de diciembre del 2015. Bueno, yo entiendo, ¿no? La gente decía, estamos en Navidad, la gente está celebrando. Bueno, el gobierno se está llevando de regalo el Poder Judicial, con eso va a castrar el Congreso. Y así fue. Castró el Congreso con uno tras otro fallo que no permitía, ni la ley de la gravedad podía aprobar el Congreso. Absolutamente nada. Las prerrogativas de un Congreso, que son legislar, fiscalizar, designar, ninguna se podía ejercer. Después, bueno, cuando se canalizó la fuerza democrática opositora hacia el revocatorio, llegó el paso 2, cancelar comicios, que incluyó la postergación de las regionales y cancelar el revocatorio cuando había las firmas, con la operación esa del diálogo, que sirvió, el diálogo sirvió para desactivar la OEA, para desinflar la calle, para diferir el revocatorio, para dividir la oposición, para nada, bueno, lo hicieron. Entonces castraron el Congreso, cancelaron los comicios y después llegamos este año al paso 3, al cadalso constituyente, donde ya es increíble, pero en el año 2017 se está instalando un soviet en Venezuela, y lo han instalado. Escribí varios artículos en ABC y no sé cuáles otros, además que es un narco-petro-soviet, algo que nunca hemos visto en la historia. Es un narco-petro-soviet lo que se estaba instalando. Y ahora hemos visto el último paso de ese cadalso constituyente, porque esto de los gobernadores, el tema de fondo, la salvación de la democracia de Venezuela no va a llegar porque tengamos un número más o menos de gobernadores. Va a llegar porque el gobierno necesita imponer el reconocimiento al narco-soviet, a la asamblea, a la ANC que le dicen, yo le digo la asamblea narco-cubana, la ANC, asamblea narco-cubana, necesita que todo el mundo lo reconozca. Y la cadena interna es que los gobernadores lo reconozcan, lograron eso de estos 4 de ayer. Después van a buscar chantajear a los presos, para que digan sométase a la Comisión de la Verdad de doña Delcy y su comparsa y su pandilla, para después finalmente decir, bueno, ya que el Congreso también cohabite con la constituyente, aprobaciones conjuntas para aprobaciones bonos. ¿Por qué? Porque el tema es internacional hoy día. El gobierno requiere que su constituyente quede legitimada ante el mundo para aprobar dinero para seguirse robando, ya no el 18 años de ingresos pasados, ya no los DEX del Fondo Monetario, el oro, la faja de Orinoco hipotecada a los chinos, Cipro hipotecada a los rusos, sino para seguirse robando los ingresos de los próximos 20 años, con emisiones de bonos, con los bonos de hambre, con Goldman Sachs, con las cosas que han hecho. Y eso requiere que el mundo le reconozca, o por lo menos le tolere su asamblea constituyente. Ese es el tema de fondo ahora se ha vuelto. Estamos llegando, va a ser decisivo, termino con esta parte, estamos llegando a lo que los gringos llaman Halloween, ¿no? Día de las Brujas, en Bolivia es el Día de los Muertos, Día de los Difuntos, ¿no? Entre el 27 de octubre y 2 de noviembre, la economía destrozada, pulverizada de Venezuela muere y salen las brujas de la escasez, del desabastecimiento, pero no lo que estamos viendo, sino peor, porque el gobierno tiene que escoger o paga o no come el pueblo ya directamente. Si paga, no come. Llega un momento, si es que no logran oxígeno internacional, si es que no logran hacer una otra nueva operación de bonos o hipotecas internacional, que eso a su vez es lo que presiona a conseguir reconocimiento para la Asamblea Constituyente como un medio que viabilice y apruebe empréstitos, créditos. Y entonces, esta 27 de octubre al 2 de noviembre, que coincide con Halloween, el Día de los Difuntos, es clave, porque ahí hay los vencimientos de 2.000 y pico, 2.200 millones de los 3.500. Yo vengo de esa área, yo era ministro de Hacienda cuando era joven y responsable, renegociaba las deudas, Fondo Monetario, tenías que hacer tus cuentas, balance de pagos, domino bien ese tema y conozco que ahí llega un momento de la verdad, donde ya no va a ser cuestión de que si hay un dirigente de la MUD que es un traidor, no, hay una realidad que el gobierno no tiene, va a tener que escoger entre pagar o comer. Y comer, y cuando digo comer es, ¿no?, medicina, supervivencia elemental. Las CLAPS, ¿cómo va a pagar? Con las CLAPS vive con el chantaje del hambre. Ahora, ese chantaje del hambre requiere tener un poco de comida para hacer las bolsas CLAP y hacerte el chantaje de que a la salida de la votación del otro día tenías que venir a revalidar tu carnet de la patria, que es el carnet del chantaje del hambre, es el chantaje del hambre como un mecanismo de movilización. Por eso, cuando hablamos de cómo se organizan los partidos, yo digo, oiga, esto sí que es una organización sanguinaria y cruel. Es la organización partidaria a través
de destrozar la economía, generar hambre y con ese hambre chantajear al votante para que vaya a votar. Es una maquinaria, desde el punto de vista de maquinaria partidaria y movilización de tu votante en ese día, hay que reconocer que fue muy buena. Bueno, pero todo eso depende de tener alguito de dinero, de lo que no se roban, para poder hacerlo de la bolsa. ¿Qué pasa en estos días de Halloween? Pues veremos qué pasa si periclita la economía y si las brujas de la escasez y desabastecimiento salen a pasear.